Hay momentos que parecen una derrota, pero que en realidad son el comienzo de una revolución. Para Sydney McLaughlin-Levrone, ese momento llegó en 2019, en la final de los 400 metros vallas del Campeonato Mundial de Doha. Sydney era entonces una de las grandes promesas del atletismo estadounidense. Tenía velocidad, talento y una técnica extraordinaria, pero todavía le faltaba algo: demostrar que podía superar a las mejores cuando la presión era máxima. Al otro lado de la pista estaba Dalilah Muhammad. La campeona olímpica no estaba dispuesta a entregar su corona. Desde el disparo de salida, las dos estadounidenses comenzaron una batalla impresionante. Cada valla parecía aumentar la tensión. Sydney no se alejaba. Muhammad tampoco cedía. Durante toda la carrera, la diferencia fue mínima. Y entonces llegó la recta final. Muhammad consiguió encontrar unas fuerzas adicionales y cruzó primero la meta en 52,16 segundos. Sydney terminó segunda con 52,23. 7 centésimas. Eso fue todo lo que separó a la joven estrella del título mundial. Pero aquellas 7 centésimas tuvieron un efecto enorme. Sydney podría haber visto aquella carrera como una oportunidad perdida. Podría haber pensado que simplemente necesitaba esperar su momento. En cambio, decidió algo mucho más peligroso para sus futuras rivales: iba a cambiar todo lo que pudiera cambiar. No quería ser la atleta que casi venció a Dalilah Muhammad. Quería convertirse en la atleta que nadie pudiera alcanzar. Los 400 metros vallas son una prueba despiadada. No basta con correr rápido. Hay que distribuir la energía durante una vuelta completa, superar 10 obstáculos y mantener la técnica cuando las piernas empiezan a pesar. Un error de ritmo puede destruir una carrera entera. Sydney comenzó a atacar cada uno de esos detalles. Trabajó velocidad, resistencia, técnica y ritmo. Cada entrenamiento tenía un propósito. Cada repetición podía convertirse en una pequeña ventaja. Y poco a poco, aquella segunda posición de Doha empezó a transformarse en combustible. En 2021 llegó la primera explosión. Durante las pruebas olímpicas estadounidenses en Eugene, Sydney corrió los 400 metros vallas en 51,9 segundos y rompió el récord mundial. Fue una señal brutal para el resto del mundo. La atleta que antes perseguía a Muhammad ahora estaba preparada para perseguir la historia. Pero todavía faltaba el enfrentamiento definitivo. Tokio. Allí, Sydney y Dalilah volvieron a encontrarse en una final olímpica. Esta vez no hubo dudas. McLaughlin tomó el control de la carrera, resistió hasta el final y consiguió el oro olímpico con otro récord mundial, 51,46. La historia había cambiado completamente. La joven que había perdido en Doha ahora era campeona olímpica. Y lo más aterrador para sus rivales era que Sydney todavía no parecía satisfecha. En 2022 volvió a atacar el récord. Primero corrió 51,41 segundos en los campeonatos estadounidenses. Después llegó el Mundial de Eugene y una actuación que dejó al atletismo sin palabras, 50,68 segundos. Sydney ya no estaba simplemente ganando carreras. Estaba destruyendo las referencias existentes. Cada récord parecía abrir una nueva pregunta. ¿Cuánto más podía correr? ¿Dónde estaba su límite? ¿Era posible acercarse a los 50 segundos? Y entonces llegó 2024. Después de una etapa complicada y de una preparación cuidadosamente controlada, Sydney regresó a los 400 metros vallas con una enorme incógnita a su alrededor. Muchos esperaban una gran actuación, pero nadie podía estar completamente preparado para lo que estaba a punto de suceder. Porque en Eugene, Sydney no volvió simplemente para clasificarse para París. Volvió para demostrar que su historia todavía estaba lejos de terminar. Cuando Sydney McLaughlin-Levrone llegó a Eugene para las pruebas olímpicas de Estados Unidos en 2024, existía una enorme incertidumbre alrededor de ella. Su talento nunca había estado en discusión. Lo que nadie podía saber era si, después de un periodo complicado y de una preparación diferente, sería capaz de regresar inmediatamente al nivel que la había convertido en la mujer más dominante de los 400 metros vallas. La situación era todavía más interesante porque Sydney apenas había competido en esta prueba durante la temporada antes de las pruebas. No había muchas referencias. No había suficientes carreras para medir su estado de forma. Todo dependía de lo que ocurriera aquella noche. Y la presión era brutal. Eugene no era simplemente una parada más en el calendario. Allí se decidía quién representaría a Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de París. Para una atleta cualquiera, esa presión ya sería enorme. Para una campeona olímpica y plusmarquista mundial como Sydney, las expectativas eran todavía mayores. Pero cuando apareció en la pista, parecía completamente tranquila. Desde la salida, McLaughlin-Levrone mostró una estrategia inteligente. No necesitaba correr desesperadamente en los primeros metros. Sabía que los 400 metros vallas se deciden mucho más adelante.
La verdadera batalla comienza cuando las piernas empiezan a perder fuerza y las rivales tienen que luchar para conservar su técnica. Sydney mantuvo el control. Su ritmo fue creciendo progresivamente mientras las demás atletas intentaban permanecer cerca. Durante la primera mitad de la vuelta todavía existía la sensación de que podía ocurrir cualquier cosa. Pero después de pasar la mitad de la carrera, la situación empezó a cambiar. Sydney aceleró. La diferencia aumentó. Y cada nueva valla parecía hacer todavía más evidente su superioridad. Una de las características más impresionantes de McLaughlin-Levrone es la manera en que combina velocidad y técnica. En los 400 metros vallas, superar los obstáculos no consiste simplemente en saltar. Cada movimiento debe encajar dentro de la carrera. La posición del cuerpo, la longitud de la zancada, el número de pasos entre vallas y el momento exacto del ataque tienen que funcionar como una sola unidad. Cuando todo sale bien, la carrera parece sencilla. Pero detrás de esa aparente facilidad existen miles de horas de entrenamiento. Sydney llegó a las últimas vallas con una ventaja enorme. Sus rivales seguían luchando por mantener la velocidad, mientras ella todavía tenía capacidad para acelerar. La última recta se convirtió en una exhibición. No estaba mirando a las demás. Estaba mirando al cronómetro. Y entonces cruzó la línea. 50,65 segundos. El estadio reaccionó inmediatamente. Otro récord mundial. Otra vez Sydney McLaughlin-Levrone había conseguido algo que parecía fuera de alcance. Había mejorado su anterior récord de 50,68 y lo había hecho en una de sus primeras grandes carreras de la temporada sobre las vallas. La diferencia era de apenas 3 centésimas, pero en este nivel esas 3 centésimas tienen un valor enorme. Cuando una atleta se acerca tanto al límite humano, cada fracción de segundo exige una combinación extraordinaria de fuerza, coordinación y precisión. Lo más sorprendente, sin embargo, fue la reacción de Sydney después de la carrera. No parecía completamente satisfecha. Al contrario, habló de los aspectos que todavía podía mejorar y reconoció que el tiempo incluso la había sorprendido. Para cualquier otra atleta, 50,65 podría representar la perfección. Para Sydney, parecía ser simplemente otra referencia. Esa mentalidad es una parte fundamental de su éxito. Su evolución demuestra una capacidad extraordinaria para convertir cada récord en un nuevo punto de partida. En 2019 había corrido 52,23 en Doha. En 2021 bajó de los 52 segundos. En 2022 llegó a 50,68. Ahora, en Eugene, volvía a mejorar. Y todavía quedaba París. La clasificación olímpica estaba asegurada, pero la verdadera prueba estaba por llegar. Correr 50,65 en las pruebas estadounidenses era una cosa. Hacerlo nuevamente bajo la presión de una final olímpica era algo completamente diferente. Además, el resultado abrió una pregunta que comenzó a dominar las conversaciones del atletismo. ¿Estaba Sydney realmente cerca de los 50 segundos? Durante años, esa barrera había parecido casi intocable. Pero ahora el récord estaba en 50,65. La distancia ya no parecía gigantesca. Quedaban solo unas pocas décimas. Y Sydney había demostrado repetidamente que podía encontrar centésimas donde otras atletas apenas podían encontrar milésimas. Eugene había enviado un mensaje muy claro al mundo. Sydney McLaughlin-Levrone no había regresado simplemente para recuperar su lugar. Había regresado para volver a escribir la historia. Y en París tendría la oportunidad de demostrarlo una vez más. Después de su espectacular actuación en Eugene, toda la atención se trasladó a París. Sydney McLaughlin-Levrone llegaba a los Juegos Olímpicos con una presión enorme, pero también con una confianza que parecía imposible de romper. Ya era campeona olímpica, ya había dominado el 400 metros vallas durante años y acababa de establecer un nuevo récord mundial de 50,65 segundos. Ahora quedaba demostrar si podía hacerlo otra vez cuando realmente importaba. La final olímpica no era una carrera cualquiera. Era el escenario donde se concentraban todos los años de trabajo, todas las derrotas y todas las expectativas. Para Sydney, además, representaba una oportunidad de defender el título que había conquistado en Tokio. Desde el comienzo, McLaughlin-Levrone mostró una tranquilidad impresionante. No necesitaba correr desesperadamente. Sabía exactamente cómo distribuir sus fuerzas y cómo utilizar su velocidad. En una prueba tan exigente, esa inteligencia puede ser tan importante como la potencia física. Cada valla era atacada con precisión. Cada zancada parecía estar calculada. Mientras avanzaba la carrera, Sydney empezó a separarse de sus rivales. La diferencia no apareció de golpe, fue creciendo progresivamente. Y esa es precisamente una de las características que hacen tan especial su técnica. Cuando las demás empiezan a perder ritmo debido al cansancio, ella consigue mantener la estructura de su carrera.
En los últimos 100 metros, la victoria ya parecía estar en sus manos. Pero Sydney no parecía satisfecha con ganar. Seguía atacando. La última parte de la carrera se convirtió en una lucha contra el reloj. Cruzó la línea de meta en 50,37 segundos, conquistando el oro olímpico y estableciendo un nuevo récord mundial. Otra vez, había mejorado su propia marca de Eugene en 28 centésimas. En el máximo nivel del atletismo, una diferencia así es enorme. Pero este récord tenía un significado todavía mayor. Demostraba que su marca anterior no había sido una actuación aislada. Sydney había conseguido trasladar su mejor nivel a la competición más importante del mundo, además, había sido capaz de superarlo. Su evolución resulta todavía más impresionante cuando se observa desde 2019. En Doha, Sydney terminó segunda detrás de Dalila Muhammad. La diferencia fue de apenas 7 centésimas, pero Muhammad se llevó el título mundial y estableció el récord del planeta. Sydney podría haber permitido que aquella derrota se convirtiera en una frustración. Hizo exactamente lo contrario. La utilizó como motivación. Después llegaron los récords de 2021 y 2022, el oro olímpico de Tokio y finalmente la actuación histórica de París. La atleta que en 2019 perseguía a Muhammad terminó convirtiéndose en la referencia que todas las demás tenían que perseguir. Pero su dominio no depende únicamente de la velocidad. Los 400 metros vallas exigen una combinación extraordinaria de capacidades. Hay que correr rápido, mantener la resistencia durante una vuelta completa y superar 10 obstáculos sin destruir el ritmo. El número de pasos entre las vallas, la longitud de la zancada y la posición del cuerpo pueden cambiar completamente el resultado. Sydney ha conseguido convertir todos esos elementos en una secuencia extremadamente eficiente. Y quizá ahí esté una de las razones por las que todavía parece tener margen de crecimiento. Porque después de cada actuación histórica, ella continúa hablando de lo que puede mejorar. No parece considerar un récord mundial como el punto final. Para Sydney, cada récord se convierte en una nueva línea de partida. Y ahora existe una pregunta que puede definir el siguiente capítulo de su carrera. ¿Será capaz de bajar de los 50 segundos? Su récord de 50,37 deja la barrera a solo 37 centésimas. Sobre el papel parece una distancia pequeña. En realidad, representa un desafío gigantesco. Cuando una atleta ya corre a este nivel, encontrar unas pocas centésimas adicionales requiere perfeccionar absolutamente todo. Una mejor salida, una distribución de energía más eficiente, un paso más rápido entre las vallas, una técnica todavía más limpia, y una recta final perfecta. Pero si alguien ha demostrado que los límites pueden moverse, esa atleta es Sydney. Su importancia para el atletismo va mucho más allá de sus medallas. Ha cambiado la percepción de los 400 metros vallas femeninos y ha elevado las expectativas de las nuevas generaciones. Lo que antes parecía un rendimiento extraordinario ahora forma parte del nuevo estándar que ella misma ha creado. Su historia también demuestra algo poderoso sobre el deporte. Una derrota no tiene por qué definir a un atleta. En 2019, Sydney perdió. 5 años después, estaba en París con 2 oros olímpicos y un récord mundial que parecía imposible. La diferencia no fue únicamente física. Fue mental. Sydney aprendió de aquella derrota, convirtió la frustración en energía y transformó cada detalle de su preparación. El resultado fue una evolución que todavía no parece haber terminado. Por eso, cuando vuelva a entrar en una pista de 400 metros vallas, la atención no estará únicamente en sus rivales. Estará en el cronómetro. Porque Sydney McLaughlin-Levrone ya ha ganado los grandes títulos. Ya ha roto récords. Ya ha cambiado la historia. Ahora queda descubrir dónde está realmente su límite. Quizá los 50 segundos sean la próxima frontera. Quizá aparezca una marca que hoy todavía parece imposible. Pero una cosa está clara, mientras Sydney siga corriendo con esa combinación de velocidad, técnica y ambición, nadie podrá mirar un cronómetro sin preguntarse qué será capaz de hacer después. La atleta que comenzó persiguiendo a Dalila Muhammad terminó convirtiéndose en la mujer que persigue algo mucho más difícil de alcanzar, la perfección. Y esa búsqueda es precisamente lo que hace que cada carrera de Sydney McLaughlin-Levrone pueda convertirse, una vez más, en historia.